Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas. Bueno, en realidad nos dedicamos a hablar de muchas de esas cosas importantes, como el desarrollo personal, que es una temática un poco más amplia, muchas veces centrados en la productividad, pero también, como en el caso de hoy, de otras temáticas que nos ayudan, en definitiva, a ser un poquito mejores, una versión mejor de nosotros mismos. Por cierto, y si quieres estar con otras personas y aprovechar contenidos útiles, sencillos, rápidos, que te permitan pues ir aprendiendo poquito a poquito, mi recomendación es que te unas a la comunidad en Telegram. En las notas del episodio tienes el enlace, si no en Telegram buscas efectividad sin la D final, y ahí te puedes suscribir al canal. Y oye, creo que es una ganancia para mí, para ti, y que no te supone mayor esfuerzo. Y lo ves si quieres, si no, no pasa nada, comentas cuando quieras y si no, pues igual. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy, 7 formas de lograr inmunidad mental. Todos tenemos un sistema inmune que nos protege de un montón de patógenos que podrían causarnos rápidamente la muerte. Pregúntate qué te habría sucedido ya si no tuvieses un sistema que se defiende constantemente, que trabaja de forma prácticamente autónoma y que aprende constantemente cómo mejorar. Bueno, pues la inmunidad mental es una teoría psicológica que también se conoce como inmunología cognitiva. Viene de bastantes años atrás, unos 70, las primeras referencias, y se basa en la premisa de que no solo existe un sistema inmunológico para el cuerpo, para el organismo físico, sino también un sistema neuronal inmunológico, es decir, un sistema inmune de la mente. Se ha hecho famoso últimamente este tema por un libro de Andy Norman titulado Inmunidad Mental. ¿Por qué es importante? Bueno, no creo que haga falta definir mucho más qué es esto de la inmunidad mental. O sea, al igual que la inmunidad física te protege de las enfermedades y de los patógenos, la inmunidad mental te protegería de todas las ideas que te llevaran a tener malos resultados, ¿no? A que tu mente se estropeara, por decirlo así. ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente porque te va a ayudar a detectar información errónea, malas ideas, antes de que te hagan más daño. Y eso te va a evitar perder tiempo, energía o dinero. Me acuerdo de una ilustración sobre este tema de los malos pensamientos que, bueno, si se te posa un pájaro en la cabeza y tú lo echas, pues no pasa absolutamente nada. Pero si tú dejas que el pájaro se ponga en tu cabeza y no lo quitas de ahí, puede llegar un momento que el pájaro haga un nido y se quede allí. Pues lo mismo con las ideas que se meten en nuestra cabeza. No podemos evitar que entren, y de hecho esto es algo que se ve en el curso del método CAR. Al principio del curso se explica eso de las mariposas y de los insectos, ¿no? Como si se fuesen metiendo en nuestro organismo, en la mente, mediante los sentidos, y eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es ciertos pensamientos, filtrarlos o cortarlos rápidamente o llenar nuestra mente de pensamientos positivos. Bueno, eso es otro tema que hemos tratado en más de una ocasión. La idea es que antes de que echen raíces, antes de que el pájaro ponga su nido en la cabeza, tenemos que despedir esa información. Y para eso está el sistema inmunológico o la inmunidad mental, sistema inmunológico cognitivo. Por otro lado, hay un pensamiento de Voltaire, muy conocido, que dijo: quien puede hacer que creas en absurdos puede convencerte de cometer atrocidades. Así que no solo se trata de evitar perder tiempo, energía o dinero, sino también de evitar hacer cosas de las cuales nos vamos a lamentar. Y todo empieza por las ideas, por los pensamientos. Y por supuesto, el filtrar también, el tener un sistema inmune mental, nos va a llevar también a ser personas más positivas o más negativas, independientemente de la situación. Por supuesto, siempre teniendo un grado de realidad importante. Tampoco somos ilusos ni vivimos en un cuento de hadas. Bueno, esta es la definición, básicamente, lo que es, el por qué es interesante. Ahora, ¿cómo lograr tener un buen sistema inmune mental? Pues he estado investigando bastante. Cuando encontré esta expresión lo encontré en un artículo, después vi lo del libro, investigué un poquito y encontré bastantes artículos más. Muchos de ellos rápidamente ya uno detecta, precisamente hablando de inmunidad mental, detectas que son basura. La mayoría te hablan de las cosas típicas, expresiones como no tengas miedo al miedo, ámate a ti mismo. Y todo eso está bien si se desarrollara un poco más y se explicase el porqué de que eso te va a llevar a tener inmunidad mental.
Si no, pues se va a quedar en nada. De todo lo que he investigado y de lo que ya he ido aprendiendo con los años centrado en esta temática, quería destacar 7 formas que creo que son lógicas y que tienen todo el sentido del mundo para desarrollar un buen sistema inmune mental. Vamos allá con ellas. La primera, identificar el yo y el extraño. Esto es interesante. Tenemos que ser capaces de como abstraernos de nosotros mismos y decir, a ver, esta información, esta idea, ¿de dónde proviene? Y hay que diferenciar muy bien las que provienen internas de nosotros mismos y las que vienen desde el exterior. Realmente ambas son peligrosas, pero es bueno por lo menos identificarlo. Digo que ambas son peligrosas porque dejarnos influir solamente por nuestro pensamiento, por nuestras emociones, puede llevarnos a cometer errores. Así que esto no es suficiente, pero sí sería una forma interesante de que ese sistema inmune mental detecte qué viene de fuera y por lo tanto qué le puede hacer daño. Y cuando digo de fuera, es también a veces de nuestro propio interior. O sea, es como si tuviésemos 2 personas en uno. Es algo difícil de explicar, pero bueno, creo que lo puedes entender. Es como tomar el control y decir, a ver, esto que estoy pensando o esta idea que me viene de fuera, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces, pues ahí está el filtro, ese sistema. Segundo punto, entender que casi todo el mundo tiene sus propios intereses y que la mayoría nos van a intentar engañar. Así de claro. Cuanto antes nos demos cuenta de esto, mejor. El mundo, como le escuchaba en un episodio recientemente a Borja Girón, el mundo es injusto. El mundo no es justo. Eso de que el universo te debe algo, de que te va a recompensar, eso son tonterías. O sea, eso no funciona así. A ti te cae una piedra en la cabeza de pronto y no puedes hacer nada por evitarlo. Entonces el mundo no es justo. No vivimos en un mundo que sea formado para aplicar esa justicia. De hecho, a corto plazo, a la gente que hace trampas o que miente, le suele ir bien a corto plazo. Por supuesto, si tú haces el bien y haces las cosas bien, lo más probable es que te vaya bien, pero no tienes una garantía porque el mundo no es 100% justo. Entonces no puedes ir por la vida como un alma cándida. Y cuanto antes nos demos cuenta de esto, mejor. La gente está luchando cada uno por su propio interés, como dice el dicho. Todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Salvo excepciones, amigos en los que podemos confiar, cada cual va a tener una opinión y cuando nos intenten convencer de ella será por algo, casi siempre. Tercero, hay que filtrar muy bien las fuentes. Ya no es lo que nos dicen, sino quién nos lo está diciendo. Hay que huir de polarizantes. Polarizantes hablamos de redes sociales principalmente o de artículos de internet que están claramente posicionados. Si tú lees el periódico que va a favor del Real Madrid, obviamente te va a hablar lo que va a favor del Real Madrid. Estoy hablando de un ejemplo de fútbol de aquí de España, pero bueno, esos son equipos que conoce todo el mundo. Si te lees el periódico del Barça, pues te va a hablar bien del Barça. Entonces, eso no son fuentes confirmadas. La información puede ser más o menos real, pero obviamente van a prescindir de un montón de información. Oye, que no digo que si te gusta, lee lo que quieras, pero hay que tener en cuenta que el sistema inmune debe estar preparado para dudar o para decir, oye, esto aquí me falta información. Igual con las cámaras de eco. La mayoría de las redes sociales tienen algoritmos que no solamente van en dirección a lo negativo, sino que además están preparados para confirmar lo que tú piensas y lo que a ti te gusta. Entonces eso se llama una cámara de eco. Hablas y el eco te responde. O sea, no recibes algo que te diga, perdona, pero estás equivocado, sino, sí, todo lo que tú piensas es así. Y mira, y no lo dices tú solo, sino lo dice este o aquel. Y por último, en cuanto a las fuentes, huye de las fuentes que te digan que es esto o aquello. La mayoría de las ocasiones es esto y aquello, un poco de esto y un poco de aquello, y probablemente muchas más opciones. Cuarto punto, utiliza la lógica. Se nos ha dado una mente, una herramienta maravillosa que nos permite dudar, que nos permite hacernos preguntas, hacer preguntas a otras personas. No pares de aprender, ten conocimiento sobre muchos temas, ten curiosidad. Y ese conocimiento general, ese armario con un montón de perchas donde vas colgando información, nos va a permitir que la lógica empiece a funcionar. Porque no solamente sabes de esto, sino sabes un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Quinto punto, el tiempo. El tiempo debe ser un factor. Antes de tomar una posición, antes de decir, tú recibes una información y dices, vale, ok, me la creo. No, para un tiempo. Porque si tomas precipitadamente esa posición, vas a estar perdido. Porque lo más normal es que por el ego
empieces a defender o a buscar opiniones a favor de la posición que tú ya has tomado. Entonces no hay que tomar ninguna posición. Mira, lo estoy pensando. 6º punto. Debemos ser muy rápidos en cambiar de opinión. Si te demuestran de alguna manera que estás equivocado, tienes que cambiar. Y aquí nuevamente entramos en el ego. Sí, fíjate cómo los tiempos varían, ¿no? Porque la mayoría de la gente acepta rápidamente una opinión, pero después tardan mucho o se niegan incluso a cambiar de opinión. Pues debería ser al revés. Tarda tiempo en aprender una cosa y formarte una opinión y sé muy rápido cuando te demuestran que estás equivocado. Y por último, el 7º punto son las expectativas. Hoy me decía un amigo una frase que me hizo reír. Dice, mira que no espero nada de ti y aún así me sigues decepcionando. Bueno, en realidad debería ser al revés. Como no espero nada de ti, no me puedes decepcionar. Y esto tiene que ver con algo que hemos mencionado muchas veces aquí en el podcast también, la estrategia win-win-win. Intenta no depositar o no apostar a una creencia todo o no apostar de tal manera en la que haya más pérdidas que ganancias. Que la posibilidad siempre sea de salir ganando y que si pierdas muy poco. Esas son estrategias win-win-win. Entonces, si no tenemos altas expectativas para algo, una información que nos ha llegado, si no utilizamos esa información de manera que nos pueda acarrear un perjuicio importante, pues entonces no habrá problema tampoco porque esa información probablemente no nos va a hacer tanto daño. Entonces, estas 7 cosas, las repito: identificar el yo y el extraño, entender que casi todo el mundo te va a intentar engañar, que el mundo es injusto. 3º, tener fuentes confirmadas. 4º, el espíritu crítico. 5, frenar un poco antes de formarse una opinión. 6, ser rápido en cambiar de opinión. Y 7, las expectativas. La mezcla de todo esto va a permitir que nuestro cerebro empiece a utilizar una serie de patrones que van a actuar cuando llega una información nueva. Una información nueva que viene de fuera, o recordemos, o nosotros mismos tenemos una idea. Pero ahora nuestro cerebro, ese patrón que ya ha utilizado muchas veces y que tiene estos 7 puntos y quizá alguno más que se me ha perdido, pues permite que ese sistema inmune pueda funcionar y frene la información. Y esto que digo de los patrones de pensamiento, lo digo porque sucede al contrario también. No sé si has observado personas que se creen rápidamente todo lo que les dicen. Estas personas son carne de cañón para cualquier otras creencias y caen en una estafa y mañana caen en loterías caen en muchas cosas del mismo tipo. Y esto demuestra a su vez que el sistema inmune no funciona por simple experiencia o porque algo te haga daño. Porque igual pasa con el sistema físico. Hay personas que tienen gripes constantemente. ¿Qué pasa? ¿Que el sistema inmune no está funcionando? Pues claro, no está funcionando, pero porque hay que potenciarlo. Y lo mismo con el sistema inmune mental. La experiencia por sí sola, aunque te haya llevado palos, no va a funcionar. Y un punto también en común que no me gustaría dejar atrás es el ego. Como hemos visto en alguno de los 7 puntos, las personas que creen que se lo saben todo van a ser rápidos en formarse una opinión porque quieren ser los primeros o creen que saben y van a defender y se van a expresar y después cuando le demuestran que están equivocados no van a cambiar. Entonces el ego es un enemigo de la inmunidad mental. Un punto de advertencia para finalizar y es que no podemos tampoco desconfiar absolutamente de todo. Debes creer que si vas a trabajar te van a pagar porque si no, no irías. Debes creer que si pulsas el botón del mando a distancia se va a encender la televisión a menos que se haya estropeado algo. Y debes creer que si giras el volante del coche a la derecha, el coche irá hacia esa dirección. No creer en nada en absoluto es una auténtica tontería y sería todavía más peligroso que creerse todo, porque entonces no podríamos hacer absolutamente nada en la vida. Si la idea es no creernos cualquier cosa, que haya un filtro, que haya un sistema inmune mental que aprenda de los errores, que vaya mejorando y que nos proteja de lo malo. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta idea? ¿Crees que puede ser útil? ¿Crees que hay otras cosas que nos ayuden a tener una inmunidad mental? ¿O crees que esto es una auténtica chorrada y no sirve absolutamente para nada? Bueno, pues como siempre, en Telegram es donde podemos ver los comentarios y podemos hablar del tema. Así que si no lo has hecho ya, pues nada, estás invitado, estás invitada a suscribirte al canal de Telegram. Pues nada más, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.